Chicos, buenos días, ¿cómo están? Soy el profesor Rafael. El día de hoy trabajaremos la actividad de semana 26, día 3 de septiembre, en el del área de matemática. Nuestro tema es cómo hice para saber cuánto tiempo demoramos en hacer nuestras actividades. La sesión es para segundo grado de primaria. Nuestras metas para hoy son identificar mis logros y dificultades de aprendizaje al revisar mis tareas, identificar tus logros y dificultades usando la ficha del vagón. Materiales: cuaderno, hoja de reuso, lápiz, borrador, colores y los trabajos realizados en la semana 22 y 23, juegos para convivir mejor. Recordemos que trabajamos unas fichas acerca de el uso del reloj y la estimación del tiempo usando las manecillas de estas. También no olvidemos que vamos a editar nuestra ficha del vagón. Lee los siguientes pasos con la ayuda de un familiar. Te ayudarán a reflexionar acerca de cómo aprendiste más sobre cuánto tiempo demoras en hacer tus actividades. Veamos. Pasos para mejorar tus aprendizajes de manera autónoma. Recordémonos que estamos en la estación número 2. Paso número 1. Identificar cuál fue el desafío o meta de la actividad. Paso número 2. Revisar qué características o criterios debe tener mi trabajo. Ahí podemos recurrir a la ficha de autoevaluación que traen cada una de nuestras sesiones al final de ellas. 3. Observar cómo lo hice, identificar avances, logros y dificultades y cómo me he sentido. Y 4. Pensar y proponer qué debo hacer para mejorar y lograr mi desafío. Observe y lee las preguntas que debes completar en el vagón 2 que corresponde a la estación 2. Ya llega nuestro tren y estas son las preguntas que tú vas a contestar. 1. ¿Cuál fue el desafío o meta de aprendizaje? ¿Qué características o criterios debe tener mi trabajo? ¿Qué avances y logros he tenido? ¿Qué dificultades he tenido? ¿Y cómo me he sentido? 4. ¿Qué acciones me pueden ayudar a mejorar? Bien, estas son justamente nuestras preguntas que nosotros vamos a ir completando al terminar esta sesión en nuestro vagón número 2. Recordémonos que estas preguntas de aquí no debemos olvidar que son las preguntas que deberás responder el día de hoy. Estas son tus preguntas, no te olvides. Bien, estamos en el primer paso, que es identificar cuál fue el desafío o meta de esta actividad. Acordémonos que este paso pertenece justamente a uno de los pasos para mejorar tus aprendizajes de manera autónoma. Recordémonos que son 4. Es identificar cuál fue el desafío o meta, que justamente es lo que vamos a tratar ahora en estos momentos, y luego es revisar qué características o criterios debe tener. Acordémonos que eso se relaciona con las fichas de autoevaluación que aparecen en cada sesión de aprendizaje que tú vas trabajando a diario. Aparece justamente en la página final. 3. Observar cómo lo hice, identificar avances, logros y dificultades y cómo me he sentido. Pensar y proponer qué debo hacer para mejorar y lograr mi desafío o meta. Estos son los 4 pasos para lograr la mejora de tu aprendizaje de una manera autónoma. Bien, ahora dice responde viendo las tareas de las actividades. ¿Cuánto tiempo demoras en hacer nuestras actividades? Búscala en tu cuaderno o portafolio. Recordémonos que estas actividades las encontramos en la semana 22, día 4, que justamente fue cuando trabajamos los relojes. ¿Te acuerdas que elaboraste también un reloj a partir de unas manecillas y a partir de una cartulina con la cual tú podías manipular y ir contando los días, perdón, las horas, ¿no? Según cómo nos puede indicando una determinada situación problemática, especialmente para ubicar las horas exactas. Acordémonos que la manecilla corta es el horario e indica las horas y la manecilla larga es el minutero y también indica los minutos. ¿Qué hicimos en la actividad? A ver, recordemos. Medimos y comparamos el tiempo empleando un reloj, reconociendo las horas exactas y las manecillas que indican justamente la hora y los minutos, ¿no? Justamente este reloj que elaboramos, ¿recuerdan? ¿Cuál fue el trabajo a presentar? Fue el desarrollo
fue desarrollar y explicar en la ficha de trabajo la estimación del tiempo empleando gráficos y estrategias para calcular el tiempo de una determinada actividad. Bueno chicos, ahora pasemos al paso número 2, ¿qué características o criterios debe tener mi trabajo? Para eso te recordamos las metas planteadas en aquella actividad de la semana 22. ¿Cuánto tiempo demoramos en hacer nuestras actividades? Para ello recurriremos nuevamente a nuestro recuadro de autoevaluación que hicimos al final de la clase de ese día, donde planteamos tres metas, ¿no? Usé procedimientos y recursos a resolver problemas que implican medir y comparar el tiempo. Leí e interpreté en el reloj las horas exactas como estrategias para medir el tiempo. Utilicé nociones temporales al organizar actividades durante el día. Bien, estas fueron nuestras metas que nos planteamos ese día para el desarrollo de esa sesión. Conversa con un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Cómo y con qué mediste el tiempo? Recuerden. ¿Con cuál fue? Así es, un reloj. ¿Qué elaboraste? Usaste para medir el tiempo. ¿Recuerda lo que elaboraste? Así es, le elaboraste también un reloj de cartón y otro que graficaste en una cartulina también usando un plato descartable. ¿Cómo mediste el tiempo que usas para realizar? ¿Cómo mediste el tiempo que usas para realizar una actividad? Así es, lo haces utilizando un reloj. Paso 3. Observar cómo lo hice, identificar avances, logros, dificultades y cómo me he sentido. Aquí vamos a ver qué logros he tenido y qué dificultades también se han presentado durante el desarrollo de esta actividad y sobre todo cómo me he sentido. Ahora te invitamos a observar detenidamente los trabajos de Elena al realizar sus tareas, sobre cuánto tiempo nos demoramos en hacer nuestras actividades para realizar el paso 3. Bien, esta es la ficha de trabajo que ha desarrollado nuestra amiga Elena, en el cual nosotros podemos observar, ¿no?, que ella ha puesto las manecillas a los relojes, ¿no? Y también vemos que ha contestado cada una de las preguntas que se plantearon en la ficha. Ahora vamos a revisar qué tal lo ha hecho. Dice, Rocío mira sus clases a las 10 de la mañana y hace sus tareas a las 11. ¿A qué hora termina de ver la televisión? Bien, veamos lo que dice acá en el enunciado del problema. A las 10 de la mañana observa sus clases en la televisión. A las 11 de la mañana hace sus tareas. Entonces quiere decir aquí que ella ha ubicado, por esta razón, ha ubicado aquí como respuesta a las 11 de la mañana. No ha contestado a qué hora termina de ver televisión. A las 11 de la mañana, porque a esa hora ella empieza a hacer sus tareas. Acá también hace una pregunta, dice, si debe almorzar a la 1 de la tarde, que acá también lo ha marcado, pero vamos a ver cómo lo ha hecho, a la 1 de la tarde, ¿con cuántas horas, en cuántas horas hace sus tareas? Si ella contó de las 11 hasta la 1, ella seguramente ha contado 2 horas. Así es, ha demorado 2 horas. Ella ha estimado entonces de esta manera, pero no vemos que haya usado una estrategia o nos haya graficado en los relojes cómo es que ha calculado estas respuestas. Y la pregunta número 3 dice, ¿en qué actividad demorará más tiempo ver TV o hacer la tarea? ¿Por qué? Acá Elena ha contestado en hacer su tarea porque le dura 3 horas. Elena está contando desde la hora que empieza a ver la TV, pero realmente Elena empieza a resolver sus tareas a partir de las 11. Por lo tanto, aquí la respuesta es algo incorrecta, porque debería ser 2. Bien, ahora vamos para lograr la meta. Primero debo, dice, a ver, vamos a ver lo que está remarcado aquí en Elena. Dice, usé procedimientos y recursos al resolver problemas que implican medir y comparar tiempo. Veamos, ella ha marcado en que lo está intentando. ¿Y por qué creen que ha marcado lo está intentando? ¿Por qué será? A ver, ¿por qué crees que marcó lo estoy intentando? Así es, porque ella aún no ha logrado consolidar la idea de
ubicar las horas en su reloj. Si vemos, las manecillas están ubicadas, no están ubicadas correctamente y aquí no se sabe cuál es la grande ni cuál es la pequeña. Acá la grande se supone que es la hora y la pequeña es el minutero, pero debe ser más pequeña y esta debe ser más larga, ¿no? Del mismo modo, cuando ella señala la una, ¿no? También lo hace, pero no lo hace correctamente y no señala muy bien con las manecillas de reloj que ella ha elaborado, ¿no? Por eso ella dice lo estoy intentando. Además, acá para hacer sus cálculos no ha usado una estrategia ni ha empleado ninguna dentro de la gráfica que ella ha representado. ¿Qué ha usado Elena para indicar la duración de las actividades en horas exactas? Así es, ha utilizado las manecillas de los relojes, pero vemos que hay algunos errores y algunas incoherencias. ¿Qué debe hacer para saber el tiempo que dura sus actividades? Así es, debe estimar mejor y representar bien las horas para poder así plantear una buena estrategia de solución. Anota las respuestas a las preguntas del vagón de Elena. Veamos. Este es su trencito y esta es su actividad que ella hizo, ¿recuerdas? Bien, ¿qué acciones hizo bien? Veamos. Dice, estimó la hora que termina de ver TV. Así sí, la estimó a 11 de la mañana, lo hizo muy bien. Relacionó los tiempos de ver la TV con la hora de almuerzo para decir las horas en que hace las tareas. Así es, las relacionó. Ahora, ¿qué acciones debe hacer para mejorar? Estimar en qué actividad demora más tiempo, así como representar correctamente en el reloj las horas usando el minutero y el horario. Es lo que le ha faltado hacer a ella, ¿no? Y sobre todo también plantear unas estrategias que le ayuden a representar mejor las horas dentro de los relojes. Recuerda, el reloj es un instrumento que nos ayuda a medir el tiempo, indica las horas y podemos medir cuánto dura una determinada actividad. Mira lo que hizo Paulo. Él también observó detalladamente las actividades donde calculó y comparó el tiempo de las actividades que realizó durante el día. Observa su trabajo y las características o criterios que debe tener su trabajo. Veamos. Esto es lo que ha hecho Paulo. Paulo también ha representado las manecillas del reloj para identificar las horas, ¿no? En ambos gráficos. Y acá también él dice que la actividad demorará más tiempo de ver TV o hacer sus tareas. ¿Y por qué? Él nos menciona que la actividad que le va a tomar más tiempo es hacer las tareas porque dura 3 horas. Acordémonos que el inicial, acuérdate que en la indicación del reloj nos indican que las tareas empiezan a las 11 y el almuerzo a la 1. Por lo tanto, también él tiene una incoherencia al momento de realizar la estimación del tiempo porque no son 3 horas lo que transcurre, ¿no? De 11 hasta la 1 son 2 horas, ¿no? Y miren lo que él ha marcado. Para lograr la meta debo, miren, él ha logrado, dice, leí e interpreté el reloj a las horas exactas como estrategia para medir el tiempo. Dice que él lo ha logrado. ¿Tú qué opinas? ¿Lo habrá logrado? Vemos que acá dice que sus tareas durará 3 horas. ¿Lo logró? ¿Demoran 3 horas o 2 horas? Entonces logró la meta. No, ¿verdad? Entonces él debe mejorar sus estrategias. Muy bien. Ahora, ¿crees que realmente logró? Me dio mucho que no lo logró porque en el reloj no nos muestra la manera de cómo él ha hecho para llegar a este resultado, ¿no? Que ha sido 3 horas. Y además vemos que él aquí en su mismo cuadro de observación menciona además que la primera meta, que es use procedimientos y recursos a resolver problemas que implican medir y comparar tiempo, él ha puesto que lo está intentando. O sea, aún logra emplear procedimientos adecuados para medir el tiempo. Además que no usa recursos, no ha usado su reloj con el modelo que se le dio para que él elaborara, ¿no? Y haga mejor su trabajo. Es correcto que haya marcado lo logré, ¿por qué? Es correcto que le haya marcado que lo ha logrado. Así es. No, ¿verdad? Porque él aún le falta justamente desarrollar más estrategias para lograr medir mejor el tiempo. ¿Qué debe hacer Pablo para
para lograr leer las horas y medir su duración en horas exactas. Así es. Elaborar un reloj de cartón y en él ir señalando y marcando con lo que se mueven las manijas del reloj para que él pueda hacer un cálculo preciso, además de marcar la hora que empieza la actividad y la hora que finaliza, para que así tenga una idea mejor del conteo y las horas que han transcurrido. ¿Qué debe hacer para comparar la duración de las actividades? Así es, lo que debe hacer es contar justamente el tiempo que transcurre entre el punto de inicio y el punto de término de una actividad. Y luego comparar igualmente el punto de inicio y el punto de término de la otra actividad y comparar las horas que han transcurrido en una y otra actividad para poder saber así cuál de las dos tiene una mayor o menor duración. Anota las respuestas a las preguntas del vagón de Paulo. Veamos. Llegó su tren, esta fue la actividad que realizó y este es sus acciones que él ha realizado o que hizo de una manera correcta o bien. ¿Empleó el dibujo para representar las horas? Sí, empleó el dibujo para representar las horas, ¿no? Lo empleado dentro del gráfico. Es algo que se ha hecho bien. ¿Qué acciones debe hacer para mejorar? Así es, Pablo debe explicar con un reloj las horas exactas. Debe mejorar también su estrategia para estimar el tiempo que demora en realizar una actividad. Como vemos en esta actividad donde tenía que comparar qué tiempo demoró más en ver la tele o hacer las tareas, aquí él no ha logrado comparar adecuadamente y no vemos que ha hecho un uso de una estrategia adecuada para poder explicar adecuadamente esa actividad. 4. Pensar y proponer qué debo hacer para mejorar y lograr mi desafío. ¿Qué deberá hacer Paulo y Elena para comparar la duración de dos actividades? A ver, ¿qué podrían hacer ellos? A ver, piensa. ¿Qué pueden hacer para saber el tiempo de duración y comparar en qué actividades usan más tiempo y en qué actividades menos tiempo? ¿Qué deben hacer para mejorar sus aprendizajes? Bien, justamente en base a estas preguntas vamos a tener que elaborar lo que debemos hacer para mejorar justamente y superar estos desafíos o metas. ¿No? Vamos a ver qué cosas pueden hacer estos dos chicos, Paulo y Elena, para mejorar justamente en esto que están fallando ahora. Y recordemos qué estrategias usamos nosotros aquella vez para graficar y estimar el tiempo que duran las actividades y agregamos lo que nos dice Admira usando una recta numérica. Veamos. Aquí vamos a marcar a las 10 de la mañana, observa sus clases en la TV. Bien, vamos a marcar las 10 de la mañana, el horario tiene que estar en el 10, el minutero ¿dónde? Para que sean 10 en punto, así es, a las 12. Ahora dice a las 11 de la mañana hace sus tareas y a la 1 almuerzo. Veamos, a las 11 de la mañana hace las tareas. Para que esté la 11 de la mañana, ¿el horario dónde está? El horario debe señalar el 1 y el minutero el número 12. Muy bien, así tenemos las horas exactas. 11 en punto, 10 en punto. Ahora vamos a la pregunta. ¿En qué actividad demorará más tiempo en ver TV o hacer sus tareas? ¿Por qué? Veamos qué actividad le toma más tiempo. Recordemos que a las 11 de la mañana él hace sus tareas. Entonces dice, a las 10 de la mañana él observa sus clases en la TV. 10 de la mañana. A las 11 de la mañana él hace sus tareas. O sea, de 10 a 11 él observa la televisión. Y de 10 a 11, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Así es, una hora. Y ahora vamos a ver. Dice, de 11 de la mañana inicia a hacer sus tareas y a la 1 el almuerzo. 11 de la mañana empieza a hacer su tarea y a la 1 el almuerzo. Mire que estamos señalando la hora de inicio y la hora de término de la actividad. Veamos cuánto tiempo pasó. De 11 a 12 es una hora y de 12 a 1 es otra hora. Por lo tanto, tenemos 2 horas. ¿2 horas para qué? Para hacer la tarea. Entonces, ¿qué tiempo le demora más? Dice. ¿Qué actividad le toma más tiempo? ¿Ver TV o hacer las tareas? Acá tenemos 2 horas y acá tenemos una. Así es. Le toma más tiempo hacer las tareas que ver la televisión. Veamos cómo Admira también nos plantea esta misma
forma de resolver, pero en una recta numérica. Veamos, esta es la recta numérica. Y Admira nos dice que ver la TV le toma una hora, o sea, de este punto a este punto. Transcurre una hora. Y ver y hacer las tareas le toma 2 horas, o sea, 1, 2 horas. 1 y 2 horas. Por lo tanto, el espacio más largo es el de hacer las tareas. ¿Por lo qué? Porque toma 2 horas y ver la TV solamente le toma una hora. Hacer la tarea dura más tiempo que ver la TV, porque 2 horas es mayor que una hora. Para estimar y compartir la duración, para estimar y comparar la duración de las actividades, usa relojes. También se pueden representar usando una recta numérica, como ha visto y nos ha demostrado. Recuerda, siempre al realizar tus actividades, algunas te pueden salir bien y otras no tanto, pero todas son oportunidades para que te des cuenta de que cada vez puedes hacer mejor y expresar libremente tus respuestas. Veamos, acaba de llegar nuestro tren. Acuérdate que estas son las preguntas que vas a resolver el día de hoy, así como Elena, Pablo y Admira han revisado detalladamente sus trabajos para identificar las acciones que hicieron bien y las que deben mejorar con ayuda de un familiar. Revisa tus propios trabajos, luego completa las preguntas del vagón del aprendizaje. Este es el vagón del aprendizaje. Recuerda que tienes 4 preguntas. ¿Cuál fue el desafío de la meta de aprendizaje? ¿Qué características o criterios debe tener mi trabajo? ¿Qué avances y logros he tenido? ¿Qué dificultades he tenido? ¿Cómo me he sentido? ¿Y qué acciones me pueden ayudar a mejorar mi trabajo o mejorar, mejorar mis actividades para superar mis retos y mis metas? Cada vez que quieras o te pidan revisar tus trabajos o los de tus compañeros, deberás tener en cuenta los 4 pasos que hizo Elena, Pablo o Admira y que tú también realizaste al revisar tus trabajos. Recuerda estos 4 pasos. Con estos 4 pasos tú vas a revisar si tu trabajo que haces día a día está bien o no. Dice, identificar cuál fue el desafío o meta, actividad. Revisar qué características o criterios debe tener mi trabajo. Estos son los criterios que debes tú ver si los cumpliste o no al desarrollar tu ficha de trabajo. Acuérdate que durante la sesión te presentamos diversas preguntas a las cuales tú vas a ir respondiendo y comparando pues si realmente vas logrando lo que se quiere o se espera en esta actividad. 3. Observa cómo lo hice, identificando tus avances, logros, dificultades y cómo te has sentido. Pensar y proponer qué actividad vas a hacer para mejorar y lograr superar tu desafío o meta. Bien, las siguientes preguntas también pueden ayudarte a seguir mejorando. Respóndelas en forma oral o con la ayuda de un familiar. Aquí te planteamos varias preguntas, ¿no? ¿Qué actividades me ayudaron a mejorar mi trabajo? Para desarrollar la actividad, tuviste que en cuenta la meta o desafío. Acuérdate que para desarrollar tu actividad tienes que tener en cuenta tu meta. Acuérdate que con la meta que aparece al final de la sesión, con eso te vas a ir guiando para que tú puedas ir comprobando si estás avanzando o no referente a las preguntas o actividades que te plantean en la sesión de aprendizaje. Tuve en cuenta las características o criterios para lograr mi meta o desafío en todo momento. Acuérdate que también te planteamos estas características. ¿Cómo puedo mejorar para lograr los desafíos o metas? ¿Qué puedes hacer para mejorar? ¿Qué otras estrategias me pueden ayudar a lograr la meta? Por ejemplo, en nuestro caso, nuestro amigo Pablo y nuestra amiga Elena, ellos deben usar un reloj y otros materiales como regletas o rectas numéricas para representar y poder comparar las horas. ¿Cómo puedo utilizar lo que he aprendido en mi vida cotidiana? Acuérdate que estas actividades te van a ayudar a, mejorar mejor la planificación y organizar mejor tu tiempo en el día a día. ¿Cómo me he sentido al identificar mis logros y mis dificultades? Acuérdate que tus emociones, ¿no? De repente al identificar tus logros te has sentido muy contento y al identificar tus dificultades pues has sentido ganas de superarlas, ¿no? Esperemos que eso sea así para que así sigas demostrando el esfuerzo que tienes para mejorar tus actividades. Bien, es momento de hacer nuestra autoevaluación. Coloca el símbolo de visto bueno en la casilla que indica cómo te fue en el aprendizaje de esta actividad.
Identifiqué mis logros y dificultades de aprendizaje al revisar mis tareas. Realicé una lista de acciones para mejorar mis aprendizajes. Acuérdate que en esta columna vas a colocar si lo lograste, lo estás intentando o si necesitas el apoyo. Bien, ahora sí estamos ya en la parte final de nuestra actividad donde vas a evaluar tus emociones. Acuérdate que el mayor valor es 3, es decir, si te sentiste muy bien, vas a pintar 3 espacios, ¿no? Y si no te sentiste tan bien, vas a colorear solamente 2 espacios. Y bueno, pues si el uno, pues si no te sentiste nada bien, bueno, marcarás el 1. Eso ya depende de ti cómo te sentiste. Y veamos nuestro cuadro de las emociones. Vamos a evaluarnos. Dice, al ver mis logros, me sentí contento, feliz. Entonces voy a marcar 3 espacios. A revisar mis trabajos y aprender más. ¿Cómo te sentiste? Bueno, depende, no muy feliz, pero vas a marcar lo que tú creas conveniente. Acuérdate que 3 indica pues una emoción alegre y positiva al trabajar cada día. Y bueno, si te sientes más o no te sientes con muchas ganas de esto, pues puedes marcar también 2 espacios. Bien chicos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestra sesión. Te invito a suscribirte si es que no lo has hecho aún para seguir compartiendo contigo las sesiones de la plataforma Aprendo en Casa. Cuídate mucho, nos vemos la próxima clase.